Hola, hoy les vamos a presentar información sobre los conceptos de información e información de las tasas de interés en Colombia por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y el Técnico Asesoría Comercial en Entidades Financieras. Nuestro GAES está conformado por Dana Michelle Sánchez Rodríguez, Adriana Sofía Sánchez Rodríguez, María, María Fernanda Soto, Juan Esteban Rivera, Betsy Liliana Gómez Orozco. tasa de interés. La tasa de intervención de política monetaria es la tasa de interés mínima que el Banco de la República cobra a las entidades financieras por los préstamos que les hace mediante las operaciones de mercado abierto, que se otorgan en las subastas de expansión monetaria a un día. Esta tasa es el principal mecanismo de intervención de política monetaria usada por el Banco de la República para afectar la cantidad de dinero que circula en la economía. El esquema de formación del IBR este indicador fue desarrollado por el sector privado con respaldo de otras entidades, con el objetivo de reflejar la liquidez del mercado monetario colombiano. El IBR es una tasa de interés de referencia de corto plazo, denominada en pesos colombianos, que refleja el precio al que los bancos están dispuestos a ofrecer o a captar recursos en el mercado monetario. El IBR se calcula a partir de las cotizaciones de los participantes del esquema. Las tasas cotizadas corresponden al interés nominal al cual estas entidades son indiferentes entre prestar y recibir recursos para el respectivo plazo. intereses. En economía y finanzas, el concepto de intereses se define como el índice que se utiliza en las operaciones financieras para medir la rentabilidad de las transacciones económicas, que bien puede ser de ahorro o de inversión, al igual que el costo de los créditos con cualquier tipo de entidad de financiamiento. El interés representa el costo de operar recursos en un contexto determinado de manera que responden por lo general a la cantidad de dinero y el plazo o término determinado para su uso o evolución. Así pues, el concepto de interés puede resumirse como el costo que se paga o se recibe por el uso del dinero a través del tiempo, costo de oportunidad. interés simple, se representan los eventos en los que el interés no se acumula en el capital, es decir, el interés no es capitalizable, razón por la cual el capital permanece constante durante todo el tiempo pactado en el acuerdo financiero. Interés compuesto se hace evidente o se reconoce por usarse en las situaciones que el interés se acumula al capital al final de cada periodo, es decir, que el interés es capitalizable y por tanto varía de forma ascendente durante el periodo pactado en el acuerdo. Interés vencido, en que se liquida al final de cada periodo de tiempo. Interés anticipado es el interés que se liquida al inicio de cada periodo. Tasa periódica. Para poder aplicar las fórmulas de equivalencia de cifras de dinero en el tiempo, es necesario que la base del tiempo para la tasa de interés aplicada coincida con el periodo o longitud del intervalo de la línea del tiempo entre momentos consecutivos. A esta presentación de la información del interés se le llama tasa periódica. La tasa corresponde al periodo de composición por día, mes, bimestre, trimestre, semestre, año, etc. Algunos sectores la conocen como tasa efectiva periódica, efectiva diaria, efectiva mensual, efectiva trimestral, etc. Pero aquí se denominará simplemente tasa periódica. Infinitesimal. Cuando tiende a cero, es cuyo caso el tratamiento toma el nombre de interés continuo y es asistido por una serie de formulaciones que no se tratarán en este documento por considerarlo un tema muy especializado y de poca utilización en nuestro medio. Además de contar con la información del interés en estas tasas periódicas, se pueden manejar otras formas, como la tasa nominal y la tasa efectiva, las cuales discuten enseguida. tasa periódica.
Tasa periódica vencida de interés. Expresa la forma de interés periódico vencido. Tasa periódica anticipada de interés. Expresa la forma de interés periódico anticipado. Tasa nominal vencida de interés. Expresa la forma de interés nominal vencido. Tasa nominal anticipada de interés. Expresa la forma de interés nominal anticipado. Tasa efectiva de interés. Expresa la forma de interés en efectivo. Tasa fija. Se mantiene mientras dure la inversión o el préstamo. Esta es de carácter fijo, es decir, que el porcentaje de interés determinado al momento del préstamo se mantiene durante el tiempo que dure el mismo, sin importar que al siguiente mes este indicador baje o suba. Uno de sus beneficios es que podrá ver el pago que realiza de manera mensual y conocer el total que pagará durante el tiempo del préstamo. Ejemplo, cuando usted hace una compra con tarjeta de crédito a 36 cuotas, le mantiene la tasa de interés durante ese tiempo. Es decir, que si usted compró en el mes de abril donde la tasa era del 2%, le cobrarán ese mismo porcentaje cada mes hasta terminar de pagar el número de cuotas pactadas. Sin embargo, si hace otra compra en julio, se la acomodarán a la tasa de interés del momento. Tasa nominal. Conceptualmente, una tasa de interés es el precio que tiene el dinero a través del tiempo en el mercado financiero, ya sea en un crédito o una inversión. Hay dos tipos de tasas de interés, la denominada tasa de captación, que sería la pasiva, y la tasa de colocación, que sería la activa. La primera se considera pasiva porque es el reconocimiento que se le hace a una entidad financiera a quien deposita dinero en ella, constituyendo para la entidad un pasivo. La segunda se denomina activa y es la entidad que recibe por los préstamos a terceros. Una tasa de interés nominal es la expresión anualizada de la tasa de interés que se cobra por periodo, meses, trimestres, etc. Se vaya multiplicando la tasa periódica por el número de periodos en el año. Esta tasa no contempla capitalizaciones en el año, es decir, asume que los intereses generados no son reinvertidos. Por ejemplo, una tasa de interés del 1% mensual vencido es equivalente a una tasa de 12% nominal anual mes vencido. En este caso se liquida 12 veces al año una tasa de 1% terminado el periodo, teniendo en cuenta la capitalización de interés mes tras mes. Tasa variable. La tasa variable es aquel los pagos por la deuda o pasión. Corté. Tasa variable. La tasa variable es aquel donde los pagos por la deuda o pasivo varían a la alza o a la baja dependiendo de las condiciones del mercado financiero y por lo general están representadas a través de una tasa de interés de referencia como la tasa básica pasiva, TBP, la TED, la tasa LIBOR o Prime o la más reciente, la TRI. Cuando hablamos de un tipo de interés variable, hablamos de algo que cambia. En el caso del interés variable, suele haber una parte fija y una parte variable. Por ejemplo, en la hipoteca de una casa, supongamos que contratamos una hipoteca, un préstamo a tipo de interés variable, probablemente nos ofrezcan una parte fija, 1% y otra variable, X. X% será la parte variable la que irá cambiando. Esa parte variable depende del índice de referencia, va variando hasta que devolvamos todo el capital. Tasa efectiva anual. Es la tasa de interés que calcula el costo o valor de interés esperando en un plazo de un año, ya sea calculado en base a un año de 360 a 365 días. En palabras más sencillas, es el interés a pagar por usar un crédito o préstamo, por ejemplo, interés de un préstamo personal, un crédito hipotecario o cuentas de ahorro. ¿Cómo se calcula la tasa efectiva anual? Para calcular la tasa efectiva anual se aplica la siguiente fórmula. La tasa de interés efectiva anual
es igual a 1 más la tasa de interés nominal anual sobre la cantidad de pagos consecutivos o cuotas a realizar en un año, menos 1. Tasa de interés real. La tasa de interés real es el porcentaje que verdaderamente se paga por un préstamo o que se recibe por una inversión dentro de un periodo, una vez que se ha descontado la inflación que provoca que el dinero pierda el valor. Tasa vencida o anticipada. En la modalidad de interés anticipado se paga o se capitaliza al comienzo del periodo para encontrar la equivalencia con el interés vencido. Se emplea la noción de equivalencia entre un flujo presente y un flujo futuro para un periodo. Cabe notar que la equivalencia entre tasas anticipadas y vencidas solo se da para tasas periódicas. De hecho, la tasa nominal solo sirve para encontrar la respectiva tasa periódica y no puede ser operada directamente con el concepto de equivalencia. Inflación. La inflación es un aumento sostenido y generalizado de los precios de los bienes y servicios de una economía a lo largo del tiempo. El aumento de un solo bien o servicio no se considera como inflación. Si todos los precios de la economía aumentan tan solo una vez, tampoco eso es inflación. Incremento sostenido y generalizado del nivel de los precios de bienes y servicios existentes en un mercado. Durante un periodo específico, por lo general de un año, cuando esto pasa, el dinero pierde su valor, pues este depende de la cantidad de cosas que se pueden comprar con él. En otras palabras, la inflación es el reflejo de la disminución del poder adquisitivo de la moneda, pues si los precios aumentan, el dinero alcanza para comprar una cantidad menor de bienes y servicios. DTF. La DTF es una tasa de interés calculada con un promedio ponderado semanal por montón de las tasas de promedio de captación diarias de los DTS a 90 días pagadas por bancos, corporaciones financieras de ahorro y vivienda, compañías de financiamiento comercial, en general por el sistema financiero. La DTF es calculada por el Banco de la República con la información provista por la Superintendencia Financiera. Margen de intermediación. El margen de intermediación bancaria es un término que hace referencia a la diferencia que existe entre los intereses que paga el banco a quien ha solicitado el dinero y los que cobra a quien se lo presta. Es decir, que es la diferencia entre el margen de captación y el margen de colocación. Por ejemplo, capta a 3% y coloca el 18%, lo que da un margen de 15 puntos porcentuales. El margen financiero de los bancos privados, también llamado a sus clientes que solicitan recursos y lo que pagan a los clientes que aportan recursos. IBR. El indicador bancario de referencia IBR es una tasa de interés de corto plazo para el peso colombiano, la cual refleja el precio al que los agentes participantes en su esquema de formación están dispuestos a ofrecer o a captar recursos en el mercado monetario. El IBR se calcula a partir de las cotizaciones de los participantes del esquema. Las tasas cotizadas corresponden al interés nominal al cual estas entidades son indiferentes entre prestar y recibir recursos para el respectivo plazo. Fue desarrollado por el sector privado con el respaldo del Banco de la República y otras entidades con el objetivo de reflejar la liquidez del mercado monetario colombiano. Muchas gracias. A continuación realizaremos algunos juegos didácticos para
Reforzar las actividades de las tasas de interés en Colombia. Comportamiento de las tasas de interés. Son los factores a considerar para la compra de un activo. Ay, Riqueza y rendimiento esperado. ¿Qué indica la teoría de la selección del portafolio? ¿cuánto de un activo quieren las personas? Los factores para el desplazamiento de la curva de demanda de bonos son riqueza y recesión. ¿Falso o verdadero? Falso. Falso, unos. El incremento en el riesgo de bonos hace que la demanda de bonos incremente. Falso. El aumento de la liquidez de activos alternativos reduce la demanda de bonos, aumenta la demanda de bonos. Reduce. Los factores para el desplazamiento de la curva de demanda de bonos son riqueza y recesión. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Preguntas sobre contabilidad de tasas de interés. 5 o 6. 5. 5. Señala la que sea una de las 5 tasas de interés. Tasa de interés ahorrativa, tasa de interés circulante, tasa de interés preferencial. Tasa de interés preferencial. Señala la que sea una de las 5 tasas de interés. Tasa de interés activa, tasa de interés verídica, tasa de interés profesional. Tasa de Tasa de interés interés activa. activa. ¿Cuál? Activa. La tasa de interés externa es una de las 5. Tasas de interés, tasas degenerativas, tasas de ahorro. Tasa de interés. Al precio de nuestro dinero se le conoce como tasa de inflación, tasa de ahorro, tasa de interés. Tasa de ahorro. No. De inflación. Es tasa de interés. Y por último, ¿cuáles son los tipos de tasa de interés? ¿Qué es una tasa de interés? Es un indicador de Indicador de porcentaje. ¿Qué es tasa de interés fija? Tasa que se mantiene durante toda la vigencia del préstamo. ¿Qué es tasa de interés variable? Que se actualiza mensualmente. ¿Qué es tasa de interés real?
Tasas que nos indica cuándo vamos a ganar por las inversiones. ¿Qué es tasa de interés nominal? Tasa que se capitaliza. Sí. Bueno, esto es todo por el día de hoy de la información proporcionada por el técnico de asesoría comercial de finanzas. Muchas gracias por su atención.